Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características que tiene la olla Kerry. Es una planta tropical, enredadera y epífita. El crecimiento que tiene la olla Kerry es lento. Crece más rápido la variedad que es verde, esta de aquí. Su temperatura media ronda los 20-25 grados más o menos. En invierno podéis ponerla en una temperatura como mínimo de 6 grados, por lo que si la tenéis en la terraza es recomendable que la paséis a casa, al hogar. Y en verano aguanta unas máximas más o menos de 30 grados. Esta planta necesita una humedad ambiental entre media y alta, por lo tanto es recomendable que la pulvericéis con bastante regularidad, más en verano que la temperatura es más alta. La humedad en invierno, tened cuidado con ella, porque si la tenéis en un lugar donde no ventile, puede causar moho y hongos, entonces tened mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si la dejáis en un baño, sí va a tener mucha humedad, pero al no estar ventilado puede causar en la planta muchos hongos. Entonces, mucho cuidado con eso. Esta planta está acostumbrada a temporadas de monzones en su hábitat natural, donde puede llover a diario, y temporadas secas en invierno. O sea, esta planta está acostumbrada a que no tiene apenas riego en invierno. Más cositas. La olla Kerry tolera unas pocas horas de luz directa al día. O sea, siempre procurad que sea la primera de la mañana o la última de la tarde. No las pongáis al sol del mediodía, que puede quemar las hojas. Eso me ha pasado a mí, por ejemplo. O sea, por la tarde la puse demasiado temprano al sol y ¿veis esto rojito de aquí? Y esto de aquí son quemaduras solares. Tened cuidado con eso. O sea, necesitan mucha luz brillante y en el caso de que las expongáis al sol, que sea la primera de la mañana o la última de la tarde. La olla Kerry es una planta epífita. En su hábitat natural es una trepadora nata, aunque algunas de ellas podemos encontrarlas sobre piedra caliza. En casa necesitará un sustrato muy drenante, que se seque bastante rápido y con mucha aireación. Las ollas odian el suelo obstruido. Puede ser un desencadenante de enfermedades en la planta. Si queréis ver un sustrato ideal para usar en vuestras ollas, hay un vídeo en el canal. Podéis echarle un ojo. Las ollas se desarrollan mucho mejor con las raíces apretadas, por lo que tendremos que ponerlas en macetas pequeñas. ¿Veis? Por ejemplo, esta de aquí, o sea, es mejor cuanto más pequeña para que se desarrolle mejor y tenga ella sus raíces recogiditas. El material de la maceta, lo ideal es que sean siempre transpirables, tipo terracota, cerámica, barro. Yo en este caso tengo esta de plástico. Esta de plástico simplemente es hacerla más agujeros de drenaje y con ello nuestra planta va a respirar mucho mejor. También otro truquillo, cuando vayáis a regarla, podéis aplastar un poquito la maceta así, de esta manera. Entonces va a airear el sustrato mucho mejor. A medida que vaya creciendo, va a necesitar un enrejado para sujetarse. Ahora mismo las mías, por ejemplo, son pequeñas, pero a medida que crezca, por ejemplo, como esta, va a necesitar algo de un enrejado ya un poco a vuestro gusto donde ella se pueda sujetar. Si no, la planta va a tender a caer. Los riegos de la olla Kerry tienen que ser en profundidad. O sea, cuando vayáis a regarla, que esté mojado todo el sustrato y no paréis de regar hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Y no la volváis a regar hasta que el sustrato esté completamente seco. La olla Kerry acumula agua en sus hojas, al igual que las suculentas, por lo que los riegos serán espaciados. Cuando esté en flor se puede regar algo más, pero siempre con cuidado, no vayamos a pasarnos. Ante la duda es preferible no regar. Esperar hasta que el sustrato esté totalmente seco o incluso hasta que empecemos a ver las hojas arrugadas. Es preferible esto a no que nos pasemos con los riegos. Las ollas es muy fácil que se pudran por exceso de riego. Entonces es preferible que estén totalmente seco y esperarnos, ya os digo, a que estén las hojitas arrugadas.
más cositas. El abono. El abono es recomendable al menos una vez al mes usar un abono orgánico con ellas, ya sea humus de lombriz, de pescado. Yo personalmente uso el fertilizante de pescado desde hace poco y he notado mucho cambio en todas mis plantas. Tenéis que tener cuidado con ese fertilizante por los olores, pero a las plantas les encanta. Está lleno de proteínas, vitaminas y nutrientes que necesitan las plantas. También una vez a la semana podemos usar en ellas un abono foliar, o sea, con un pulverizador, ya sea casero o comprado. Si es comprado, siempre respetad las indicaciones del fabricante. Más cositas. La olla Kerry florece en verano. Es una planta que no la cuesta florecer siempre y cuando le brindemos los cuidados adecuados de luz, suelo, maceta y humedad. Tenemos que intentar recrear su ambiente natural en casa en la mayor medida de lo posible. En su hábitat natural sufre cambios de temperatura por la noche, de aproximadamente 8-12 grados de diferencia entre el día y la noche, por lo que le ayudaremos a florecer recreando estas condiciones. Sobre la poda, la olla Kerry no es una planta que necesite que la podemos, pero si queremos hacerlo, aprovechad para sacar esquejes. Mucho cuidado con los esquejes de olla, no siempre sale la planta. Podemos tardar hasta 2 años en ver un cambio en la hoja. O sea, si vais a hacer esquejes, coged siempre tallo, que tenga al menos 2 o 3 nudos. Si no es posible, si queréis hacerlo de hoja, pues coged siempre un poquito del nudo de la planta madre. Así, de esta manera, será más viable que la planta que la hoja desarrolle una futura planta. Sobre los trasplantes, tened en cuenta que en las ollas les gusta crecer con las raíces apretadas, por lo que no la cambiéis de maceta hasta que no veáis que las raíces salen por los agujeros de drenaje. Es preferible dejarla en la misma maceta durante más tiempo. Y si vais a hacer trasplantes, es preferible que lo hagáis siempre a principios de primavera, antes de que las ollas comiencen su etapa de crecimiento. Y poco más. Espero que os sirva el vídeo de ayuda. Suscribiros al canal y dadle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.